Hola, esta es la segunda temporada de Ping Pong Podcast, un espacio dedicado a la poesía, donde los poetas dominicanos Frank Baez y Alejandro González Luna invitan a artistas de todo el mundo para que nos hablen de sus creaciones. Esta temporada nos llega gracias al auspicio del Centro Cultural de España de Santo Domingo. 48 year old. 48 year old. Como un whisky ultra fino, como las cenizas de Jimi Hendrix, como un Volkswagen escarabajo, como una cadena perpetua, como un bizcocho viejo. 48 años para aprender a peinarme y nada. Llego despeinado a la calvicie. El cerebro como un chicle demasiado masticado. La sonrisa atada al destino de la dentadura. 48 year old. El pasado presente. El pasado presciente. El pasado creciente. El pasado reciente. El pasado reciente. Frank, y entonces ¿a quién tenemos de invitado hoy? Tenemos a John Galán Casanova, un poeta colombiano que también es ensayista, biógrafo y bueno, también tenía un proyecto de música con poesía que se llamaba Poesía Ácida. Su registro es bien amplio y va desde lo experimental, lo vanguardista, a lo amoroso y elegíaco y emocional. Y bueno, todo eso se puede notar, se puede apreciar en su poemario El Inmortal, que va a ser el libro del que vamos a hablar en este programa. Yo me enteré que John estuvo por Santo Domingo hace poco, ¿no? Y que tú le diste un pequeño tour por la isla. Sí, él estuvo acá en Santo Domingo, le dimos un tour y hablamos un montón, sí, de poesía. Él escribió una columna muy bonita. Él es columnista en El Espectador de Colombia. Recomiendo mucho las columnas que saca, y sacó una muy bonita de Santo Domingo y de la amistad también. Y volviendo al libro, yo quiero leer un parrafito de algo que escribió Andrea Cote, que es una poeta colombiana. Ella escribió: El Inmortal parte de una necesaria meditación crítica sobre los teatros del yo en las escrituras del presente. Una búsqueda metaliteraria individual enmarcada en una preocupación colectiva de nuestro tiempo, la noción de persona como centro de la ficción. Pero, a diferencia de la glorificación narcisista de las redes sociales, aquí hay exposición del yo, autocrítica y parodia generativa. Hey John, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si empezamos la entrevista con la lectura del poema que le da título al libro, El Inmortal? Bien, bueno, saludándolos y agradeciéndoles la invitación. Empecemos con el poema. El Inmortal. Ser inmortal es baladí. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Jorge Luis Borges. 1. El genio de la botella se me aparece y dice: ¿qué prefieres, John Galán? ¿La inmortalidad o el Nobel? Elijo el Nobel. La inmortalidad no paga las cuentas de servicios. 2. Amigo editor, seré inmortal.
Por lo pronto, si no como, no sobrevivo. 3. Al paso que vamos, mi cuarto de hora será post-mortem. 4. Ya están tomados tus espléndidos retratos que no verás en las portadas de las revistas. No admirarás tus versos traducidos al chino, árabe y portugués, ni leerás tus poemas en Pregunta Yamit. 5. Entre más relegado, más importante. Entre más importante, más mísero. Qué alto he caído. Lo inmortal no quita lo patético ni lo arribista. 6. Para jubilarse, al inmortal le haría falta una eternidad. 7. El inmortal madruga, teme morir antes de tiempo. Madruga a pedir peras al olmo, a soñar despierto. 8. Soñé mi epitafio. No tenía lápida ni tumba. Era una simple nota pegada con cinta y decía: estoy en la biblioteca. Qué bueno, ya. Oye, ¿cómo surge este poema? Pues mira, Frank, este poema que tiene 8 partes, la última parte, cuando habla del epitafio, yo ya lo había publicado ese fragmento en el libro Árbol Talado, que es el 4º poemario. Este ya es el 6º poemario. Yo retomo esa referencia al epitafio y el poema se empieza a ampliar, se empieza a expandir, ¿sí? Pero parte como un poco de esa pregunta que me hice alguna vez: ¿cuál podría ser mi epitafio? Y cuando se me ocurrió que fuera, no, que fuera estoy en la biblioteca, entendí que era la vía a la inmortalidad que nos da la literatura, ¿sí? Es un método mucho más antiguo que todo lo que están intentando ahora los nanotecnólogos, ¿cierto? Pero pues es un método muy confiable que nos permite pues que hoy leamos a Homero o a Borges o a otros inmortales, ¿sí? Yo lo que quise con el poema fue como pues bromear con la idea de pedirle a todos esos inmortales que me abrieran campo. El título del poema tiene un epígrafe del cuento de Borges, El Inmortal. Bueno, preparándome para este programa, releí el cuento. Sí. Y me di cuenta de varios aspectos. Uno que el más obvio, que la inmortalidad se presenta como una maldición. Uno que me llamó la atención fue que Borges publicó este relato a sus 49 años, lo que quiere decir que lo escribió más o menos a la edad que tú tenías, John, cuando escribiste estos poemas. Así fue. Uh-huh. Y claro, la premisa central del cuento, que es una paradoja lógica. Si un hombre fuera inmortal, en el transcurso de la eternidad acabaría por haber dicho, hecho y escrito todas las cosas. Si viviéramos por siempre, ¿tendría sentido escribir, crear? Pues yo creo que desde mi experiencia, sí, cuando mencionaste que de pronto es un tema que se le ocurre a uno a determinada edad,
pues lo terrible es saberse inmortal. El personaje pues de este libro, que soy yo, se empieza a enloquecer con la idea de que es inmortal, ¿sí? Pero lo terrible es que eso no le permite pagar las cuentas de servicios, no, y pues eso en realidad habla un poco de la precarización del oficio del escritor y del poeta particularmente, ¿sí? Entonces, aquí la inmortalidad yo creo que se vive de una manera como irónica, pero desgarrada, ¿sí? Porque ¿de qué me sirve? Es terrible saber que soy inmortal, ¿verdad? Si socialmente siento que no tengo un lugar, ¿sí? Pero también está, John, la cuestión de la inmortalidad literaria a la que te has referido y de la que se burló Roberto Bolaño en su texto La inmortalidad literaria, ¿no? En la que dice que cada vez que escuchaba a un escritor hablar de la inmortalidad literaria le daban ganas de abofetearlo. Si al final el sol se convertirá en un gigante rojo y se lo tragará todo, eventualmente. Y no pervivirá nada, ni siquiera Shakespeare, ni siquiera Cervantes. Entonces, yo quería preguntarte, ¿sigue siendo la posteridad un norte para los escritores hoy en día? Sabiendo hacia dónde vamos. ¿Y qué sentido tiene esa aspiración para ti? Sí, seguramente Bolaño me abofetearía. Pero aquí, pues yo creo que es claro que yo pongo el tema de una manera irónica, ¿sí? Quien le habla ahí al poeta es el genio de la botella. No es el genio de la lámpara, es el genio de la botella, es el delirio del escritor, ¿no? Que no sé, en realidad yo creo que a mí no me interesa para nada el tema de la trascendencia después de la muerte. No es un tema que para mí parecería irónico, ¿verdad? Porque escribo un libro hablando sobre esto, pero quizá en mi día a día me siento vital y como que no me formulo esa cuestión de la gloria post-mortem, pero sí, al sentirme parte de la literatura, sí sé que entre todos hacemos algo que es inmortal, ¿sí? Que en este caso pues es la poesía. Esa inmortalidad me interesa mucho y la vivo, la disfruto, la estudio, la leo y trato de escribirla. Estaba pensando en otro aspecto de la inmortalidad que tiene que ver con recobrar el cuerpo joven y divino, porque queremos ser inmortales, pero no con el cuerpo viejo, deteriorado, sino con un cuerpo hermoso, ¿no? Pienso en los versos de Rubén Darío: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Pero también me pregunto si muchos de estos versos no estarán lidiando con este periodo masculino que los psicólogos denominan como andropausia. ¿Crees que estos versos responden a tu andropausia? Yo creo que me siento como un adolescente senil, que quizás sea parecido a la andropausia. Tras preguntarme si pienso escribir sobre República Dominicana en la columna, ante mi silencio obstinado, mientras contemplamos la puesta de sol en el malecón de Santo Domingo, el poeta Frank Baez sentencia: a ti te cuesta escribir sobre la felicidad. Le respondo en verso: la felicidad es grande como una piscina, más de 3 horas absorbe, fatiga, y recuerdo algo que la irlandesa Edna O'Brien le dijo en una entrevista a su colega, el novelista Philip Roth: usted, igual que yo,
Trata de sacar algo de la nada y la ansiedad es extrema. Cuando Flaubert dice que en su cuarto de trabajo resuenan ecos de maldiciones y gritos de angustia, podría estar hablando del cuarto de trabajo de cualquier otro escritor. Días después, en la playa de Dominicus, levitando en un mar calmo que nos roza el pecho, evocando a Derek Walcott en medio de esa atmósfera paradisiaca, Frank afirma: el paisaje crea belleza, es una incansable fábrica de belleza. Me invita a contemplar la inmensidad flotando boca arriba como un corcho, con esa sensación de eternidad y ese sentimiento oceánico sin límites ni barreras que Freud refiere como fuente de la energía religiosa. Las nubes son la tiza de este horizonte costero y el cielo un pizarrón donde el viento no se decide a pintarlas definitivamente. Lejos de flotar como un corcho, pataleo como un renacuajo para no hundirme como una piedra. Ante la visión magnífica del abismo celeste, me pregunto si será cierto eso de que me cuesta escribir sobre la felicidad. John, y yo quería preguntarte, muchas veces se asocia la poesía al tema de la juventud, ¿no? Y tenemos los referentes de poetas jóvenes que se quemaron rápido, ¿no? Y desaparecieron de la escena, Rimbaud, Keats, la misma Silvia Plath hasta cierto punto. ¿Cómo ha cambiado para ti la manera de escribir después del umbral de los 40, por ejemplo, de los 45? Sobre todo en un mundo como el actual, ¿no? En medio de la vorágine tecnológica, donde la poesía parece ser un género de otros tiempos, ¿no? ¿Por qué seguir escribiendo poesía después de cierta edad hoy en día? Pues fíjate, yo creo que sigo escribiendo poesía como adolescente. Quizá ya, como les dije, como un adolescente senil. Pero es la misma pregunta, es la misma inquietud. En este libro yo siento que yo recupero temas que están en mis poemas desde el primer libro. Y, y aquí en este libro lo que hago es actualizar algunos temas, ¿sí? El tema de la tecnología, el tema de esta época contemporánea, del aislamiento, de la virtualidad. Temas como esos ya los había desarrollado yo antes, por ejemplo, en una serie que se llama Todo bajo control. Creo que entonces los temas son más o menos los mismos, los que me han interesado. ¿Qué cambia? Pues de pronto una actitud más desencantada, digamos, ¿sí? Obviamente en este libro hay un gran desencanto, pero también hay un oficio, hay una experiencia. Entonces yo disfruté mucho escribiendo los poemas de este libro porque lograba, tomando distancia, lograba como percibir, vaya, estoy escribiendo unas cosas súper voladas. Estoy llegando a un punto en la elaboración formal, en los hallazgos. Estoy sintiendo que realmente es alta poesía. No suena muy modesto que lo diga, ¿sí? Pero como me preguntas sobre esa experiencia de escribir a esta edad, después de estar escribiendo poesía 40 años, pues creo que tengo esa perspectiva, ¿sí? Y pues por eso es que yo bromeo tanto con lo de la inmortalidad aquí en este libro. La columna que escribí sobre la película Un poeta
apareció el 13 de septiembre de 2025 en el periódico El Espectador. Se titula Un bello poeta feo. Entre las escenas que más me impactaron de la película hay una que ocurre en una cafetería donde están Oscar, el poeta, que es profesor, y su alumna Yurladi, a quien él quiere estimular en el camino de la creación poética. Yurladi le pregunta: ¿y será que uno puede vivir de la poesía? El pobre Oscar solo acierta a decirle que si le provoca otro pastel. Yo le hubiera respondido, como escribí en la columna: ay, Yurladi, qué lúcida y dolorosa pregunta. Soñar con dedicarse a vivir de la poesía no es un sueño, es una pesadilla. Yo pensaba que su escena favorita de la película El Poeta era otra. Ok. Yo vi la peli el año pasado y me llamó la atención una escena en la que el protagonista, el poeta, discute con un vagabundo en las calles de Medellín. Discuten acerca de los billetes colombianos de 5.000 y 50.000 pesos. Como muchos saben, el de 5.000 pesos tiene el rostro del poeta José Asunción Silva y el de 50.000 el del narrador Gabriel García Márquez. Dado esto, el vagabundo le reclama al poeta que un Silva vale menos que un Gabo y por consiguiente que un poeta vale menos que un novelista. Claro, esta escena me acordó tu poema Gotas Amargas, que está incluido en El Inmortal, donde tú plasmas algo similar. ¿Podrías leerlo primero y luego comentarlo? Me gustaría hablar alguna vez con el director, porque al ver la película, en esa escena, yo me atrevía a sospechar, seguramente el director o el guionista habían leído este poema, porque el poema es previo a la película, y en Medellín es muy probable que no recuerdo el nombre ahorita del director, pero es muy probable que en Medellín, en el periódico Universo Centro, haya leído tal vez, o haya caído en cuenta también en lo que señalas, y es que el billete de 5.000 pesos tiene al poeta Silva, que murió en la quiebra, acosado por las deudas, y el billete de 50.000 tiene a nuestro flamante Gabo, pues que era un potentado. Por lo tanto, y retomando el título de un libro de Silva, el poema se llama Gotas Amargas. Silva en el billete de 5, García Márquez en el de 50. Silva en el páramo con el sol a las espaldas. Gabo con los cogis en Ciudad Perdida. El poeta melancólico con un abejorro, una abeja y una puya como emblemas. El novelista entre mariposas brotando de sus manos, caracoles y un colibrí. El poeta quebrado, el Nobel regio, 10 silvas por un Gabo, cada cual en su sitio. Pues como comentando acerca del poema, en este caso creo que yo me apoyé en un arte, y es el arte de hacer los billetes, que realmente pues es un arte. Y para escribir el poema obviamente yo me puse a mirar muy detenidamente uno y otro billete. Y como cada billete es una obra plástica, pues y es de verdad que es una obra de arte, en ese sentido, ¿cierto? Y realmente si a cualquier persona mira el billete de 5.000 y el billete de 50.000, pues verá que yo lo que hice en el poema fue simplemente como describirlos, ¿sí? Porque el abejorro, la abeja, la puya,
todo está ahí en el billete, ¿sí? Y Gabo, Gabo, en vez de pullas y abejorros, tiene colibrís, ¿no? Todo, ya cuando empecé a trabajar sobre la idea del contraste entre los dos billetes, al mirarlos, los propios billetes me dieron los elementos como para la descripción del poema. Sí, no. Yo quería preguntarle a John también sobre el tema de la identidad y la autoría, ¿no? Con el paso del tiempo. Hablando de la posteridad, porque al final, ¿qué es una imagen? ¿Qué es un nombre? Desprovisto del autor, ¿no? Del cuerpo que ya pasó a mejor vida, como dicen. ¿Qué significa la autoría con el paso del tiempo? ¿Qué queda de un autor cuando el tiempo pasa? Bueno, pues en mi caso particular, pues creo que es un nombre que quizás se preste para ser recordado porque es un nombre que parece inventado, ¿sí? El nombre de John Galán Casanova. Frank ha dicho que es uno de los nombres más envidiados de la literatura Que tú has universal. explicado que no es un seudónimo, ¿no? No es un seudónimo. Realmente la fatalidad quiso que mis padres me llamaran John y que mi padre siendo Galán y mi madre siendo Casanova, pues ahí surge el John Galán Casanova, ¿verdad? Johnny, ¿qué tal si lees detrás de un nombre el poema y después sigue comentando? Está bien. Leamos entonces el poema, que justamente se llama así. Detrás de un nombre. ¿Qué hay detrás de un nombre? ¿John Galán Casanova es o no es un seudónimo? Se ha exagerado al respecto. En una de sus novelas, Héctor Abad me llama Juan Tenorio Galán Casanova. En Mérida, a Humberto Ruiz le pareció mejor Adonis Galán Casanova. Jaime Jaramillo Escobar anotó en mi ejemplar de 13 poetas nadaístas. John Galán Casanova es nombre de escritor. Tienes la responsabilidad de responder a ese reto. En un beso de Dick, Fernando Molano inmortalizó mi culo como una de las más bellas expresiones del género. John Galán Casanovias, Juan Galán Casabobas, Ron Galán Casadrogas, John Nalga Casanova, Gan Yolán Casalobas, Gavilán Casapollas. Los amigos llevan años distorsionándome los apellidos. Yo tejí una trinidad de nombre, vida y obra. John Galán Casanova no es un seudónimo. No es el invento altisonante, esperpéntico y patafísico de un fulano con ínfulas de seductor. Es el nombre hipnótico, semántico, fatal de un fulano con ínfulas de seductor. El penúltimo vástago de Carlos y Raquel, nieto de Emiliano Galán y Buenaventura Casanova. Todo un Galán Casanova. Y no solo Galán, y no solo Casanova. Muy buena lectura, John. Muchísimas gracias por eso. Frank, me parece que este es un buen sitio donde terminar. ¿Qué tú crees? Sí, muchísimas gracias, John, por la conversación y por la lectura de tus poemas. Recomendamos El Inmortal, que pueden buscar en las librerías. Es una edición conjunta de Escarabajo Ediciones y Abisinia Editorial. Y de verdad, muchas gracias, John. Bien, les agradezco. Muchas gracias, de veras. Sí, muchísimas gracias y recordarles a todos que esta segunda temporada llega gracias al auspicio del Centro Cultural de España. Hasta la próxima.
Esto fue Ping Pong Podcast, una producción de Frank Báez y Alejandro González Luna. Gracias por escucharnos.